Hola, hola, hola. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a tener, después de la predicación que van a observar, va a ser un poquito más breve, eh, vamos a tener a Eva y Ernesto. Estos hermanos han sido misioneros en India y los niños, y el niño también. Ah, ¿la clase de niños? Ah, perdón, me hacen así, yo no sé qué. Bueno, los que son así tienen que ir a la clase de 3 a 5. Ellos van a estar compartiendo con nosotros sobre el ministerio, así que va a ser algo muy lindo. Les pido, por favor, que le prestemos mucha atención cuando esto ocurra. Cuando estaba preparando el mensaje para hoy, eh, ustedes saben que con mi esposa hemos servido por muchos años como misioneros, desde los años 80, fines de los 80, principios de los 90, y así que hemos andado por muchos lados, ¿no? Y uno de los lugares donde más he andado ha sido en el norte. Empecé andando ahí porque me crié ahí, así que no me quedó otra, pero fue un lugar donde pude viajar mucho, en la parte de los valles, de la Puna. Y hace unos años atrás, varios años atrás, tengo un amigo, Javier Santini, él es fanático de la tecnología, ¿no? Yo creo que el tipo que alguien inventa algo a la mañana y a la tarde ya lo tiene, ¿no? Él sabe todo y él me habla de cosas que yo no sé de qué me está hablando, ¿no? Y en una oportunidad me preguntó cómo hacía yo para llegar a esos lugares donde voy. Y yo le dije, y bueno, yo conozco el camino, sé cómo es. Me dice, no, hermano, me dice. Y le digo, y para algunos lugares que no me acuerdo, tengo un cuadernito en la camioneta y ahí anoto. Y como alta tecnología tenía, ¿vieron esas brújulas, esa bolita de plástico que se pega en la NASA? Yo tenía uno de esos ahí con ese, había andado casi 20 años con ese bien, así que no había problema. Y él me convenció, me dice, no, hermano, ahora viene algo que es GPS, y me sacó a dar una vuelta en el auto de él con el GPS y dimos la vuelta a la manzana. Yo me quedé asombrado, ¿viste? Porque el GPS te habla, te dice doble para acá, frente para allá. Así que hice un viaje al norte con el famoso GPS. Mientras fuimos por la ruta, todo fantástico, porque el GPS te avisa todo, ¿viste? Y cuando se pierde, te dice recalculando y sale para otro lado y la señal. Es como en tu casa, ¿viste? Una mujer que te dice por dónde ir, ¿viste? Y cuando llegué a Molinos, hay un pueblito que se llama Molinos y otro que se llama Refugio, y entre esos pueblos tenés que dar toda una vuelta a una montaña, pero la tenés que rodear entera. Y son como 120 kilómetros de tierra. Y estaba en la estación de servicio de Molinos y el paisano me dice, ¿por qué no se va por acá atrás? Váyase por la cortada. ¿Y por dónde? Y bueno, usted salga del camino, y dice, cuando llega al Curbón, el Curbón es un... ¿Qué es eso, un Curbón? Cuando llega al Curbón, dice, vas a ver que hay un caminito que sale a la izquierda, métale por ahí, y lo que te dicen todos los días, el camino te va a llevar. No te dicen a dónde, pero te va a llevar. Así que yo agarré y salí por el camino que me iba a llevar, y para mi sorpresa, en el GPS figuraba el camino que me iba a llevar. Así que, más asombrado el GPS todavía. Había hecho como 50 kilómetros, y el camino entró a borrarse. Empezó a hacer huella, y llegó un punto que ya no había ni una marca, ¿no? Y el GPS empezó doble a la izquierda. Yo decía, ¿a la izquierda dónde? Si no hay camino. Entonces doblaba un poco a la izquierda. Dice, en la próxima gire 180 grados y vuelva. O sea, estaba perdido el GPS, ¿viste? Y la flechita esa que tiene en el medio daba vuelta así, decía, recalculando, 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 ¿no? Y los 4 hermanos que venían conmigo, que eran de Buenos Aires, los pobres decían, ¿estamos perdidos? Yo le decía, sí. Sí, le digo, estamos perdidos. Entonces, busqué la guantera, mi vieja bolita, la puse en el parabrisas, me subí al techo de la camioneta, miré más o menos para dónde y digo, es para allá. Y le entré a dar y a los 20 minutos ya estaba en el camino otra vez, ¿no? Pero me acordé de eso, porque de lo que quiero hablar esta noche es cuando nos extraviamos, cuando nuestra fe se desorienta. ¿No? Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versículos 24 al 34. 5, 24 al 34. Dice así la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho
de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Señor, en esta noche queremos poner tu palabra delante tuyo, Señor, y pedirte que hables a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, a todos y cada uno, Señor. Te damos gracias por el privilegio de tenerla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia tiene muchas cosas muy interesantes, pero quiero solamente tocar algunas. Los versículos 25 y 26 dice que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos, gastando todo lo que tenía. En aquel entonces, la medicina estaba muy ligada a los rituales mágicos, a las creencias mitológicas. Así que cada médico tenía su receta, su tratamiento. Y era costumbre en aquel entonces no ver un médico, sino ver a varios. Y esta mujer dice un poquito más adelante, la historia nos dice que nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y acá encontramos una buena ilustración de nosotros, que somos criaturas caídas, que habla de nuestra ineficacia para salvar nuestras almas. Esta historia también ilustra el peregrinar del hombre sin Dios, que está sumido en una búsqueda estéril de respuestas a sus problemas y conflictos. Pero como empezamos hablando de una fe orientada, el versículo 27 menciona el pensamiento de esta mujer. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Esta es una acción muy valerosa de su parte, ¿no? Uno se puede imaginar a la multitud, Jesús yendo a los empujones en el medio, y esta mujer enferma. Si ha vivido ahí y ha tenido esta enfermedad por más de 12 años, quizás casi toda la gente sabía que la tenía. La ley ceremonial de entonces decía que el solo contacto con una mujer que tuviera su dolencia hacía que uno esté inmundo. Ella era una mujer inmunda. Y ella lo sabía. Ella lo sabía. Ahora, es interesante, ¿por qué digo que es valiente? Porque ella no dejó que este prejuicio no le permitiera acercarse al Señor. Se acercó igual. Así que yo me la imagino que se acercó como furtivamente, ¿no? Entre la gente. Y me imagino, porque creo que Mateo, menciona de que la mujer tocó el borde de su manto. Así que yo me la puedo imaginar como agazapada en medio de la gente, metiendo su mano, como tratando de que nadie me vea, procurando no ser vista. Y finalmente lo hace. Esta es una escena preciosa. Es una escena preciosa. Porque, hermanos, si en verdad hemos entendido el Evangelio, alguna vez cada uno de nosotros hemos llegado así a Jesús, habiendo sufrido mucho y en algunos casos por mucho tiempo. Escuchamos de Jesús y al escuchar de Él entendimos de que estábamos
infectados, inmundos por el pecado. Pero, por su gracia, Él puso el mismo pensamiento que puso en el corazón de esta mujer. Si tan solamente tocare su manto, seré salvo. Dios nos atrajo a Él. Llegamos a Él. Y por su gracia, nuestra fe, que es más pequeña que una semilla de mostaza, tomó a Cristo como su único objeto. Los ojos de nuestra fe fueron solamente para Él. Hay fechas que pasan en la vida de uno que uno no se puede olvidar, ¿no? Vieron que hay muchas cosas que nos hacen recordar cosas. Por ejemplo, para mí, sentir el olor de la empanada salteña es acordarme de mi casa. Yo sé que es un pensamiento muy gastronómico para esta hora, pero bueno, es así para mí, ¿no? O por ahí escuchan alguna canción y se acuerdan de algo. Y hay fechas que quedan grabadas en nuestra mente por siempre. El 11 de marzo de 1988 es una fecha que quedó grabada para siempre en mi corazón. Alguien hizo que yo escuchara de Jesús. Y recuerdo que ese día que escuché de Jesús, lo primero que sentí fue una profunda vergüenza en mi corazón. Una profunda vergüenza por el pecado que había en mi corazón. En ese momento, ese pecado tan amado hasta entonces, se volvió mi enemigo. Y experimenté algo que nunca antes había experimentado. Sentí que mi corazón, por primera vez, estaba limpio. Después, con el correr del tiempo, conociendo la palabra del Señor, entendí qué es lo que realmente había sucedido en ese momento. Entendí que no solamente había sido una limpieza, que no solamente había sido una experiencia. Entendí de que lo que había ocurrido es que había nacido de nuevo, una nueva criatura. Siempre que pienso en una nueva criatura, pienso en mi hija, porque cuando ella nació, el médico me dijo si yo quería estar en la sala de parto y le dije, mira, yo no solamente quiero estar en la sala de parto, yo la quiero sacar. ¿Cuántas veces en la vida vas a hacer eso? Así que entré y me pusieron la bata que me quedaba por acá y el sombrerito blanco ese que te ponen, ¿viste? Y cuando la saqué y la vi, recordé esto, una nueva criatura. Y Dios alguna vez nos sacó de la inmundicia del pecado como una nueva criatura. Ya han pasado casi 30 años de esto. Y aún al día de hoy, mi corazón se sigue conmoviendo por su compasión para conmigo. Porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Pero esto no termina ahí. No terminó en ese momento. No era solamente que el Señor me había rescatado, me había sacado, había nacido de nuevo, sino que dice la palabra que la mujer enseguida sintió que fue sana de aquel azote. Y cuando leí este texto, recordé otros, Romanos 8:15, donde dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. No solamente el Señor me había limpiado, no solamente había nacido de nuevo, sino que su Espíritu Santo daba testimonio a mi espíritu de que yo era su hijo. Nuestra fe se orienta solo en Dios cuando el efecto bíblico del Evangelio es real en nuestras vidas.
El Evangelio no debe provocar un cambio de conducta. El Evangelio no debe hacerte una mejor persona. El Evangelio debe hacerte de nuevo. Debe darte un nuevo corazón. Estoy seguro que muchos, de diferentes maneras, deben recordar esta misma experiencia en sus vidas en algún momento. El día en que Dios, por su gracia, los salvó. Y quizás también recuerden la cantidad de sentimientos nuevos que sorprendidos vimos brotar de nuestro corazón, ¿no? Aquello que Dios hace cuando cambia tu corazón y te hace odiar lo que amabas y te hace amar lo que odiabas. Sos una nueva criatura. La Biblia dice que esta es la fe de un niño, una fe orientada en Jesús. Jesús, cuando llega a nuestras vidas, se vuelve nuestro norte. Es el punto de referencia. Pero en nuestro peregrinar, a veces perdemos el norte. Nuestra fe se desorienta. Y no es que dejamos de tener fe, solo es que la hemos puesto en cualquier otro lado. En el versículo 30, dice la palabra de Dios: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Parece que Jesús hace una pregunta sin sentido. Y los apóstoles se lo hacen saber, ¿no? Le dicen: ves a la multitud que te aprietas y dices: ¿quién me ha tocado? Pero tiene mucho sentido esto. ¿Por qué? Tiene mucho sentido porque aún hoy hay multitudes que caminan alrededor de Jesús. Pero es un caminar sin fe. Jesús está a su alcance, pero ya no ven su pecado tan así como lo veían antes. En algún punto, los absolutos de la palabra de Dios pasan por un filtro que los va relativizando paulatinamente. Y lo que antes era así porque la palabra de Dios dice que era así, ahora es así, pero yo creo que es de esta otra forma. Son vidas que entran en un tibio letargo, como adormecidos, como muy cerca con sus necesidades de Jesús, pero con sus corazones muy lejos de Él. Su fe ha envejecido. Ya no es la fe de un niño. Así, la fe va perdiendo su norte. La fe se ha desorientado. ¿Cómo sé si mi fe está desorientada? Cuando llegan las crisis a nuestras vidas y no estamos cimentados en Dios, en su palabra y en la práctica de su palabra, repito, no estamos cimentados en la persona de Dios, en su palabra y en la práctica de su palabra, nuestra fe pierde el norte, se desorienta. Otra forma de darnos cuenta es que cuando nuestra fe se desorienta, siempre, absolutamente siempre, retrocede. Nunca se desorienta hacia adelante. Cuando nuestra fe se desorienta, retrocede, quiere volver al lugar de donde salimos. Cuando nuestra fe se desorienta, al igual que la mujer, sufrimos mucho de muchos. Porque recurrimos a quienes no pueden darnos solución alguna. Entramos en una espiral de desilusión y frustración.
La semana pasada estuve hablando con unos hermanos que no son de acá y ellos me preguntaban, ¿cómo hace esta gente para tener la fe que tienen? Refiriéndose a las personas que viven allá en los valles, ¿no? Que viven en estos lugares tan alejados. Y yo le dije, ellos tienen la fe que tienen, porque entre ellos y Dios no hay nada. Yo no sé cuántas cosas hay entre mi vida y Dios, pero sé que hay varias. Si tenemos un problema, enseguida pensamos en un amigo que nos puede ayudar. Y tomamos nuestro celular con cientos de contactos y los buscamos. Y le mandamos el mensaje, ¿no? Y él nos dice, yo no te puedo ayudar, pero te paso el contacto de fulano de tal que sí te puede ayudar. Y al otro día lo vas a ver y quizás el otro te soluciona el problema a medias. Y estás así, a medias soluciones, hasta el día que se te acabaron los contactos, se te acabaron los amigos. Y ahí sí, te arremangas el pantalón, te arrodillas y buscas a Dios. Yo le decía a esta gente que vive allá, cuando tiene a su hijo en brazos que está enfermo, sale a la puerta de su rancho, ¿y saben quién es el único que está afuera? Dios. No hay nada entre ellos y Dios. Por eso creen como creen. La fe desorientada, aparte, se agota pronto, porque no obtiene lo que espera de quien lo espera. Es cuestión de tiempo para que esa fe finalmente se extinga. Ahora, ¿hay una forma en la que yo puedo reorientar mi fe? Volver a traerla al curso, volver a ponerla donde estuvo el primer día. Un amigo, muy amigo que tengo, me dijo algo la vez pasada, esos comentarios que la gente hace al pasar, ¿no? Y estábamos hablando, trabajamos muchos años juntos, así que él me decía, le digo, fueron las épocas del primer amor. Y él me corrigió y me dice, ¿sabe cuál es el problema del primer amor? Sí, que si existe un primer amor, es porque hay un amor de segunda. Si no tenés el primer amor es porque estás amando con un amor de segunda, no es el de primera. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 27. Colosenses 1, 24 al 27 dice así la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, y de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Este es el mapa para volver. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nos está diciendo quiénes somos, nos está diciendo quién está con nosotros, nos está diciendo qué debemos sentir, esperanza, nos está diciendo a dónde ir, a dónde vamos, a su gloria. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La fe se reorienta cuando yo me humillo. Me humillo ante Dios, me humillo ante la autoridad absoluta de su palabra. Su palabra es verdad y es la única verdad, y ante eso me humillo.
para reorientar mi fe, necesito sacar de mi mente y de mi corazón todo mecanismo de relativización. A veces algunas personas me preguntan por algunos textos de la Biblia, ¿no? Y uno sabe que cuando preguntan por un texto de la Biblia, quieren saber de la Biblia. Ahora, cuando alguien viene y me comparte su comportamiento y lo quiere apoyar con la Biblia, es otra cosa. Esto es tomar la decisión de obedecer a Dios por encima de mi opinión y entendimiento personal. Ninguno de nosotros entendemos por qué nos pasan todas las cosas que nos pasan. Y quizás en esta vida nunca lo vamos a entender. Pero eso no hace que la palabra de Dios no sea verdad. Recordemos que nuestra fe no se alimenta de voluntarismo, sino que se alimenta de la persona de Dios y de sus atributos. La fe no se construye con sentimientos, la fe se construye con obediencia. Es así. No se trata de cómo me siento, se trata de qué es lo que creo. Yo soy un convencido, hermanos, de que la libertad es una utopía. Todos, absolutamente todos, estamos sometidos a algo o a alguien. Algunos a Dios, algunos a su pecado, algunos a su soberbia, algunos a sus bienes materiales, a lo que fuere. Pero el hombre libre no existe. Entonces, si vamos a someternos, ¿por qué no someternos a Cristo? Si Él es la esperanza de gloria. Nuestra fe se alimenta cuando ponemos en Dios y como consecuencia experimentamos en nosotros los destellos de sus atributos. Cuando nos acercamos a Dios y nuestra fe está puesta en Él, es cuando empezamos a experimentar los destellos de su soberanía, de su bondad, de su cuidado, de su justicia, de su amor, de su poder en nuestras vidas. Eso se llama cuando Dios se vuelve real. Hablamos de que hay cosas que nos hacen acordar a ciertas circunstancias del pasado. Experimentar los atributos de Dios, los destellos de los atributos de Dios en mi vida, debe hacerme recordar de que es Cristo en vosotros esperanza de gloria. Sin fe no hay certeza ni convicción de nada. Por último, ¿hacia dónde está orientada tu fe? ¿Estás caminando cerca de Jesús? ¿O como esta mujer, sin importar nada, aun si fuera necesario, te vas a arrastrar hasta Él para tocar su manto? ¿Está tu fe extraviada? Quizás formas parte de la multitud. Solamente has seguido el tren. Voy para allá porque todo el mundo va para allá. Si tu fe está desorientada, entonces déjame decirte que te abras camino entre la multitud de pecados, prejuicios que estén en el medio. Otra vez, humíllate delante de Dios. Otra vez, humíllate delante de Dios porque Él es Dios. Él es Dios. No es un compañero de ruta, es Dios. Y ante Él nos humillamos. Entrégale toda tu vida.
sin dejar nada. Así como cuando uno dice, no tengo un peso y da vuelta a sus bolsillos, bueno, es momento de dar vuelta a la vida, mi amigo. Porque a quien le estamos dando nuestra vida es Dios. Y si estamos aquí es por su pura gracia, por su pura misericordia, por su pura piedad. Porque no merecemos estar aquí. Lo merecemos porque Él decidió que lo merezcamos. Orienta tu vida solamente hacia Él. Y Dios, que es bueno, Dios, que es Padre de misericordia, alimentará por siempre tu fe con los destellos de sus atributos. Para terminar, el versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mi hermano, no viva la fe de otro. Viva sabiendo lo que ha sido hecho en ti. Debes saber lo que Cristo ha hecho en ti. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Amén. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Lo que acabamos de escuchar se llama el Evangelio. Las buenas nuevas de Dios por medio de Jesucristo, de que nosotros, creyendo en Él, podemos tener perdón de pecados y vida abundante y vida eterna. Y esas son las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, como iglesia, buscamos siempre predicar. Desde cualquier mensaje, en cualquier evento que estemos haciendo, en cualquier actividad que tengamos acá en la iglesia, que sea los preadolescentes, los adolescentes, los niños, los jóvenes, los grupos crecer, siempre estamos volviéndonos a acordar del Evangelio y predicando a los que no han escuchado el Evangelio, porque para nosotros esta es la gloria de Dios, el poder de Dios para transformar nuestras vidas, para hacernos nuevos y que nos da la posibilidad de conocerlo a Él. Ahora, no todo el mundo tiene iglesias como la nuestra, y quizás muchas o varias iglesias en su ciudad, como en Córdoba, donde pueden ir y escuchar el Evangelio. No todo el mundo tiene a alguien que esté buscando a predicar el Evangelio. Y en esta noche tenemos a una pareja que nos visita, que están hace un par de meses con nosotros, y van a contar un poco acerca de un lugar donde Dios los ha llamado a predicar el Evangelio. Y antes de que pasen, quiero contarles un poco la historia divina, creo, aunque después tendremos que preguntarle bien a Dios exactamente cómo fueron los detalles, ¿no? Pero yo me acuerdo de que hace unos años que Sam había dicho que Samuel es uno de nuestros pastores, el pastor que fundó la iglesia, que él decía, oremos de que Dios nos dé la posibilidad de poder mandar a alguien a la India. Y él cuando decía eso, yo decía, bueno, oremos por eso, Sam. Muy bien, ¿viste? Vamos a orar por eso. Lo veía medio como, está buenísimo, obviamente sería genial, pero no sé si pasará de que Dios vaya a levantar a alguien de nuestro medio para ir a la India. Parece como un sueño muy grande, ¿no? Muy lejanos. Pero orábamos, ¿no? Yo oraba confiando en su visión, en su fe, ¿no es cierto? Oraba a Él
pero por ahí no creyendo, ¿no? Dios nos pone en contacto con esta pareja que está por presentar y ellos justamente tienen una carga para ir a la India y ya han estado en la India aprendiendo el idioma y predicando el evangelio. Y nos ha permitido como iglesia acompañarlos a ellos en su llamado a la India y ser parte de lo que Dios está haciendo, extendiendo su reino en la India. Entonces, en este sentido, lo que vamos a escuchar ahora es una respuesta de muchas oraciones, quizás oraciones con poca fe y otras oraciones con mucha fe, pero Dios en su fidelidad y en su gran amor ha respondido a nuestras oraciones y nos ha dado la posibilidad de poder escuchar lo que ellos quieren hacer y lo que Dios los ha llamado a hacer y ser parte también de eso. Así que voy a invitarles a Ernesto y Eva a que pasen adelante. Y no sé si va a pasar Julen con ellos o no. ¿Sí? Por ahora. Bienvenidos, chicos, y por favor, preséntenos un poco acerca de su ministerio. Eva va a presentar la familia y después se sienta. Buenas noches. Bueno, soy Eva, Ernesto, mi esposo, y Julen, nuestro hijo, tiene 1 mes y medio. Bueno, yo quiero simplemente saludarles. Ernesto después les va a contar acerca del proyecto. Y bueno, decirles también que esto es una respuesta, estar acá es una respuesta a nuestras oraciones. Y bueno, estamos agradecidos al Señor por ser parte de ustedes, ¿no? Y por supuesto ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Principalmente. Así que bueno, voy a sentarme y voy a dejar a Ernesto que siga. Bueno, hermanos, buenas noches. Es muy lindo estar acá. Estos días hemos estado visitando grupos y a otros hermanos en reuniones de grupo de matrimonio, grupo pequeño ayer. Y desde el día que llegamos acá, creo que lo dijimos, de lo que pudimos compartirle, es, como decía Eva, un gusto poder estar acá. Mucho tiempo buscamos una iglesia, una buena iglesia. Cuando estábamos en India no pudimos tener comunión muchas veces con una iglesia al no haber, y deseábamos tener tiempos así como este, así que es un gusto, sinceramente, estar acá con ustedes. Bueno, Eva, como decía, somos Eva y Ernesto. Yo soy nacido acá en Córdoba, tengo 34 años, mi esposa es jujeña. Desde hace varios años teníamos una carga por India y Dios nos permitió, por su gracia, hace un tiempo poder viajar a India. Estuvimos 1 año y por circunstancias que no esperábamos, por un problema de salud y mío, tuvimos que volver, pero lo que al principio fue triste, doloroso, porque sinceramente no era lo que planeábamos, Dios lo está utilizando para estar acá en este momento. Así que bendito sea Dios que nos ha traído a través de estas circunstancias y hoy estamos acá. Nosotros estamos viviendo en India. Me gusta decir estamos viviendo porque pienso que vamos a volver y vamos a volver pronto, es lo que deseamos. En la ciudad de Varanasi, pueden ver ahí abajo el nombre, en el estado o provincia sería de Uttar Pradesh, al norte de India. Quería poner un mapita para que lo puedan ver ahí. Ese puntito rojo abajo es el distrito de Varanasi. En esa área, que sería como el departamento, hay más o menos 4 millones de personas viviendo en ese lugar. Varanasi es una de las ciudades más antiguas del mundo, al lado de Jerusalén o con Jerusalén, una de las civilizaciones más antiguas. Es un centro religioso muy importante en la India, así como la Meca es para los musulmanes el lugar más importante. Varanasi para los hindúes es su Meca, es la ciudad más importante a la cual todo hindú una vez en su vida debería ir, ¿no? Debería pasar por ahí.
La siguiente diapositiva. Quiero contarle un poco acerca, no de Varanasi, sino irme un poco, contarles acerca de India y después volver a Varanasi, ¿no? a este estado. En India existen cientos o miles de dialectos, pero dentro de estos dialectos hay más o menos 50, ahí ponías 23 y 27 lenguas que son las más habladas en India, ¿no? Todas estas lenguas, estas 23 lenguas oficiales y estas otras 27 lenguas no oficiales, son lenguas habladas por más de 1 millón de personas. O sea que si nos ponemos a pensar, hay 50 lenguajes hablados por más de 1 millón de personas dentro de un solo país. Ahí en ese mapa se puede ver un poco, en lo naranja que se ve ahí, el hindi es lo más difundido, sobre todo en el norte de India, pero como se puede ver, en cada región hay un lenguaje diferente, ¿no? Volviendo un poco a lo que estábamos viendo, la siguiente diapositiva, de Uttar Pradesh, en la provincia en la que vivimos nosotros, la población de esa provincia es de 227 millones de habitantes. Siempre lo digo, entender los números es difícil a veces, haciéndolo un poco más fácil. Si juntamos la población, no veo bien, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, y los traemos a vivir a Córdoba, y los que nos sobran los mandamos a San Luis, eso sería Uttar Pradesh. Esa es la cantidad de gente que vive en ese país. Es toda Sudamérica sacando Brasil. Esa es la cantidad de gente que vive en una sola provincia de la India, en el estado en el que vivimos nosotros. Es una enorme cantidad de gente, una enorme diversidad de etnias, de lenguas, y un enorme desafío para todos cristianos, para predicar el evangelio en ese lugar, ¿no? A veces es difícil entender esa cantidad de gente. Hablábamos ayer en un grupo y decíamos, me preguntaban, hermano, ¿y cómo es tanta cantidad de gente? Y yo le decía, alguna vez yo he ido para la Patagonia y uno llega a Huinca, Renanco, y de Huinca, Renanco para abajo ya no hay más nada. De vez en cuando se ve una población, pero en India es una casita, un pueblito detrás de otro y nunca se acaba. Es una marea de gente por todos lados, es una cantidad impresionante. Hablando un poco en la siguiente diapositiva acerca de las religiones en India, la realidad es que el 81.8% de la población en India es hindú, practican el hinduismo, creen en millones de dioses, en millones de cosas, en animales, en imágenes. No hay una forma de definir la religión hindú, es un cúmulo de un montón de creencias y ritos y rituales que se realizan día a día y muy difícil de definir qué es lo que es. El Islam es la segunda, los musulmanes son la segunda religión en India, y si bien pareciera que es poco comparado con el 81%, un 17%, pero en tanta cantidad de gente, de a poco India se está transformando en el país con más musulmanes en el mundo, ¿no? Y el cristianismo representa solamente el 0,2% de la población, incluyendo cristianos nominales, incluyendo otro tipo de religiones llamadas cristianas, pero no cristianos evangélicos, ¿no? Es un gran desafío. Una vez una vez que estábamos en India con un amigo, y es como pensar en estos gigantes, ¿no? Son como gigantes, las tierras de los gigantes de la Biblia, son como gigantes espirituales en esta tierra, ¿no? El hinduismo, el islam, es tremendo en India, ¿no? Ahora, hablando un poco de nuevo acerca de Varanasi, quería algunas características, rasgos de Varanasi para contarle un poco cómo es la ciudad en la que vivimos. Ahí abajo no sé si se ve muy bien, pero quería algunos tópicos que son típicos de Varanasi, algunas características contarle. Varanasi es la ciudad de las viudas y de los desamparados y de los enfermos. Pero el tema de las viudas es, creo que, lo más llamativo. Las viudas en India son una maldición. Sabemos por William Carey, todos los que han leído, Sam lo ha hablado muchas veces, lo que se practicaba en India, que la mujer, cuando moría el marido, tenía que ser quemada en la hoguera con el marido, y William Carey fue el que logró que eso se
aboliera en India, ¿no? Pero aún las viudas al día de hoy, en el año 2016, siguen siendo una maldición para la gente. Cuando una mujer queda viuda, debe vestir el resto de su vida de blanco o de amarillo, usar ropas pálidas, hacer una vida de luto, no puede cocinar nunca más, entrar a la cocina, ni cocinar con una estufa, con gas, tiene que cocinar con madera, no sé por qué. Es considerada de mala suerte en la casa, tener una viuda en la casa es mala suerte. Entonces, ¿qué hacen la familia? La llevan de paseo a Varanasi, le abren la puerta, la bajan y se van. Y las dejan a la viuda, sea la abuela, sea la madre, que sea, en Varanasi, abandonada, viviendo de las limosnas, viviendo en la calle, subsistiendo como pueden. Entonces, en Varanasi se cree, se piensa que hay más o menos 20.000 viudas viviendo en la calle, abandonadas en esta situación. Otro punto característico de Varanasi, ese río que vemos ahí, en la siguiente diapositiva, está el río Ganges en Varanasi, ¿no? Habrán escuchado muchas veces, un río súper contaminado, súper sucio, pero para los indios súper importante. Es no solamente un río, sino una diosa para ellos, es la diosa Ganga. Es una deidad, y esto que hacen estas personas con ese jarrito, primero se echan agua del Ganges para purificarse a sí mismos, y después ellos agarran agua del Ganges y ofrendan la misma agua al Ganges. Ofrecen deidad a su deidad. Es un pensamiento que no llegamos a entender muchas veces, pero eso es lo que ellos creen. Para ellos es la madre Ganga. Muchas veces cuando están hablando ellos sí, porque la madre Ganga, la diosa Ganga, para ellos no es solamente un río, no es un río contaminado, es un dios. Y es el lugar en el que todo, como decía, todo hindú desea pasar un tiempo, ir, juntar agua, lavarse en ese río para limpiarse de sus pecados, ¿no? El agua, según creen ellos las va a limpiar de sus pecados. También ser cremado en ese río o ser arrojado una vez muerto los libera del ciclo de reencarnaciones que ellos creen, ¿no? Ellos creen esto, no estoy diciendo que sea real, ¿no? Ellos creen que al ser arrojados ahí se termina su ciclo de reencarnaciones y llegan a una iluminación en la cual ya no hay más reencarnaciones, ya no hay más sufrimiento. En la siguiente diapositiva hay otra cosa que en algún momento lo hablamos, ahí no se nota bien, pero eso es un Agori, dice abajo. Agori es una clase de sacerdotes que viven en Varanasi solamente, que están en ese lugar y que se caracterizan porque viven una vida de sacrificio, sin casa, sin familia, sin ropa, sin ningún tipo de trabajo, viviendo entre los crematorios donde se creman a las personas. Se cubren, ahí no se nota bien en la foto, pero se cubren su cuerpo de cenizas de muertos, porque creen que eso les da poderes, y se caracterizan porque son caníbales, comen lo que queda de las cremaciones. Así que es algo tremendo, diabólico. Uno cuando escucha eso no lo puede creer, pero es algo real, es algo que en Varanasi es no común de ver, pero están ahí y todo el mundo sabe que están ahí. La gente les tiene mucho miedo. Un punto más de Varanasi, una característica, es que es una ciudad en la que la muerte se ve en todos lados. Al ser esta ciudad en la cual todo el mundo quiere ir a terminar su vida, es un desfile de cuerpos, de cadáveres por la ciudad durante todo el tiempo, todo el año, todos los días. Esto que ven ahí envuelven un cuerpo, lo tiran a la orilla del Ganges, lo prenden fuego y después lo arrojan al río, ¿no? Eso se ve constantemente, autos, motos, tractores, llevando eso, yendo para el lado del río para hacer este ritual de cremación, ¿no? Nosotros al principio lo ponen como en una base hecha de caña, y veíamos que en todos lados vendían estas estructuras que parecen una escalera, ¿no? Y veíamos con Eva las escaleras, las supuestas escaleras, decíamos, ¿por qué habrá tantas escaleras? Venden tantas escaleras acá en Varanasi, habrá muchos pintores. Después nos enteramos que no, ¿qué es eso?
ahí ponen los cuerpos para arrojarlos después, para quemarlos y después arrojarlos, ¿no? Es también algo no muy agradable ver. Y bueno, por último, la siguiente diapositiva, que es algo que está pasando en este momento, es Diwali. Diwali es el festival más importante de la India. Va a ocurrir dentro de una semana, el domingo que viene. Cuando nosotros quizás estemos acá, la gente ya habrá festejado. Y es el Festival de la Luz. Según los hindúes, es el Festival de la Luz. El Festival de la Luz que conmemora, y esta es una historia que nos puede resultar chistosa, que nos puede resultar extraña, un rey que tenía un hijo, que la ofreció con una princesa en matrimonio, se casaron, pero la hija del rey, la hermana de este rey, se puso celoso, que en realidad estos reyes también son dioses según el hinduismo, se puso celosa, así que este rey fue desterrado, este dios Rama fue desterrado a un bosque, a vivir el bosque. Un demonio capturó a la reina, se la llevó Rama, este dios, recuperó a la reina, acompañado y ayudado por su Robin, que era el dios mono Hanuman, y al rescatarla a esta mujer y al volver al palacio, todo el mundo los esperó con luces prendidas y con fuegos artificiales para festejar en la que él recuperó a su esposa. Esto, que puede ser una mezcla de una novela de Andrea del Boca con un dibujito animado, es lo que cree un hindú. Y eso es lo que van a estar festejando dentro de una semana, dentro de otras cosas también, los hindúes en India, ¿no? Y ellos hablan de que es el Festival de la Luz, entonces tienen que prender luces en su casa para echar fuera los demonios, para que la prosperidad venga a la casa, para que la diosa la destrucción no entre a su casa, y eso es la luz, según ellos, ¿no? Lamentablemente, es lo que creen las personas, la mayoría de las personas en India, ¿no? Hablando del hinduismo, que es lo más fuerte en Varanasi. Viendo esto, pensando en todas estas cosas, hay mucho para compartir, mucho que contarles acerca de Varanasi, acerca de India. Se podrán imaginar que un país de 1.300 millones de personas si Argentina es diferente, imagínense India, ¿no? Las características, los rasgos de Varanasi que quería que conocieran. Y pensando en esto, pensando en este festival, el año pasado con unos amigos hablábamos, me decía él, es una buena oportunidad este festival de hablarle a las personas acerca de la luz verdadera, ¿no? Y pensando en esto, veía algunos versículos, no hace falta que los busquen, así no alargamos mucho, pero veía en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo, al venir al mundo, Dios hecho hombre, hecho carne, que se despojó de su naturaleza y se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, declaró y nos confirmó y nos dijo que Él es la luz del mundo, ¿no? Pero nosotros, como hombres, al ver esto, ¿qué hicimos? Otro versículo, Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿no? Y Génesis 6:5 creo que dice, y vio Jehová la maldad de los hombres en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿no? Y en Romanos dice, no hay justo ni aun uno, ¿no? La palabra nos muestra claramente que cada uno de nosotros nos hemos rebelado, fuimos rebeldes delante de Dios, fuimos enemigos de Dios, la luz vino al mundo y nosotros preferimos darle la espalda a la luz, aborrecimos la luz, preferimos las malas obras, ¿no? Y eso por decisión propia y también influenciados por Satanás, ¿no? Satanás, yo pensaba y veía, ¿no? Lucifer, dice su nombre es el que lleva la luz, si vemos la definición de su nombre, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? Satanás está comprometido y trabajando duramente en cegar a las personas para que no vean la luz, ¿no? Según de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
como les decía, ¿no? Satanás, y sabemos claramente, está trabajando para enceguecer a multitud de personas, ¿no? No estamos diciendo que las personas no sean culpables, ¿no? Porque sabemos que cada uno es culpable de la rebelión que hemos hecho delante de Dios, ¿no? Pero Satanás obra, y lo podemos ver en todo esto, personas creyendo que tienen la luz, que están honrando a un Dios de la luz, que viven en Varanasi, que es la ciudad de la luz, festejando el festival de la luz, pero que están en completas tinieblas, en completa oscuridad, y esclavos de Satanás, ¿no? Enseguecidos por Satanás. Un misionero, Henry Martin, que fue amigo de William Carey, estuvo un tiempo juntos, que al llegar a India dijo: no puedo tolerar ver, no puedo concebir mi existencia viendo cómo el nombre de Dios es blasfemado entre este pueblo, ¿no? Entre esta gente. Había un celo de Dios en su vida al ver cómo el nombre de Dios era blasfemado por estas personas, ¿no? Un gran celo de Dios. Fue un gran hombre y logró grandes cosas en India. Había en él, ¿no? Pero pensando en todo esto, un día, un sábado, hablando acá con algunos hermanos, les contaba que saliendo de India en el avión, volviendo tristes por tener que volver, repentinamente, sin haberlo deseado por ahí, pero veía por la ventanilla del avión y veía la multitud de casas y gente, y hasta donde me daba la vista desde el avión, y decía: Dios, ¿qué se puede hacer con esta gente, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, los cristianos que estamos acá, trabajando con tanta gente, ¿no? Y sinceramente me desanimé, sinceramente perdí mi fe en ese momento, y después tuve que arrepentirme, ¿no? Pero esperanza de que Dios pueda hacer algo en ese lugar, ¿no? Pero sabemos que no es así. La palabra de Dios nos ha dado el final de todo esto, y eso es lo que nos da esperanza. Y para terminar, quería leer un par de versículos. En Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ello. Así Satanás, con furor, como dice el himno Castillo Fuerte, así Satanás saque sus garras y con toda su furia ataque la iglesia. Satanás no va a prevalecer contra la iglesia. Satanás, la oscuridad no va a prevalecer contra la luz, contra Jesucristo, que es la luz del mundo, ¿no? Podemos ver en Apocalipsis 7:9, en la escena final, la escena que vamos a contemplar todos en el cielo, en la presencia de Dios. Y dice: después de esto miré gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. De todo pueblo, de toda nación, de Australia, de Argentina, de Jujuy, de Cachi, de La Rinconada, de todo pueblo, de toda etnia, de toda nación, un día delante de Dios vamos a dar gloria a Dios por su salvación, ¿no? Y dice Génesis 21:24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, hablando de la Nueva Jerusalén, ¿no? Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No habrá allí más noche, Apocalipsis 22:5, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. Es el Señor, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y eso es lo que nos da esperanza, ¿no? Sabemos el desenlace de todo esto. Sabemos que Jesucristo venció en la cruz. Sabemos que todo esto va a terminar con Dios glorificado, con una multitud de todo pueblo, de toda nación, glorificando a nuestro Padre. Nosotros vamos a ser parte de eso, y nosotros, como receptores de esta luz, somos llamados a llevar luz también a otros, ¿no? La Biblia nos enseña: no se pone la luz debajo de un cajón, sino se lo pone en lo alto para que iluminen, ¿no? La luz que hay en nosotros, la luz de Cristo, debemos compartirla, debemos llevarla
a otros, ¿no? Y esto es lo que quería compartirles, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nuestro ministerio, nuestro proyecto, simplemente es esto, hermano. Es utilizar nuestras vidas para que Dios sea glorificado entre otros pueblos, entre otras naciones, en donde su nombre está siendo blasfemado, que muchos puedan, como decía Carlos, pasar de tinieblas a luz, de muerte a vida, de aborrecer a Dios, a amar a Dios, y que Dios sea glorificado en todo esto. Henry Martin, este hombre que les decía que fue misionero en India, estuvo 6 años y medio en India. Les leo un párrafo, dice: 6 años y medio después de haber desembarcado en la India, a la edad de 31 años, cuando emprendía un largo viaje, falleció. Murió de tuberculosis en el camino. Separado de los hermanos, del resto de la familia, rodeado de perseguidores, y su novia esperándolo en Inglaterra, fue enterrado en un lugar desconocido. Al embarcarse en 1805 a la India, escribió: si vivo o muero, que Cristo sea glorificado por la cosecha de multitudes para Él. Me ayuda a ver mucho, me ayudó mucho ver la vida de este hombre. Sabemos que Jesucristo fue el gran misionero. Hablábamos ayer con Cristian Altamirano y decíamos, nadie se ha despojado como Jesucristo. Estando en la santidad inaccesible, en la perfecta comunión con Dios, se despojó de sí mismo y se hizo hombre y vino a este mundo y sufrió como ningún otro hombre ha sufrido. Y al ver estos hombres como Cary, como Henry Martin, también tenemos ejemplo en ellos, y quiero animarme a mí mismo y animarles a que seamos parte de esto, de esta gran comisión que Dios nos ha dado aquí en Córdoba, en Jesús María, en la India y a donde Dios quiera. Nosotros somos simples hombres, simples humanos, limitados con nuestras limitaciones, con nuestros problemas, con nuestras cosas. No hay nada especial en mi esposa, no hay nada especial en mí. Somos simples humanos con nuestras cosas, pero deseamos servir a Dios y creo que cada uno de ustedes es un potencial o un misionero en el lugar en el que está y en donde Dios los llame a hacerlo. No hay nada especial en nosotros. Sabemos que toda la gloria, todo lo bueno que hay en nosotros pertenece a Cristo. Así que qué bueno poder conocerles, qué bueno poder que conozcan esta situación, no solamente en India, en tantos lugares, y que Dios nos movilice, nos lleve a ser obedientes y a llevar su luz hasta lo último de la tierra. Amén. Dios, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, Señor. Gracias, Dios, porque estando en tinieblas, Señor, tú, Señor, me salvaste, me pasaste de tinieblas a tu luz, Señor, admirable, Señor. Ayúdanos a no aferrarnos a nada, Señor, a nuestras vidas, a nuestro trabajo, a nuestra salud, a nuestra familia. Que te podamos honrar y glorificar con nuestras vidas en donde estemos. Que tu nombre sea exaltado en todos los pueblos. En nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, voy a pedir que vayan pasando el equipo de música, de alabanza. Y mientras que ellos pasen, quiero leer 2 versículos. Uno en Romanos capítulo 10, que dice en versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y por ahí es un versículo, varios versículos que muchas veces escuchamos, ¿no? Pero yo les pregunto, después de haber visto cómo es Varanasi, ¿cuántos tienen ganas de ir a Varanasi? No es un lugar muy lindo, pero es un lugar donde hay gente que no han escuchado el Evangelio. Y acá con nosotros Dios nos ha dado una preciosa
pareja, una familia que están dispuestos a ir a Varanasi. Y se ve de cuando él habla de todas esas cosas, hay una carga profunda en su corazón por esa gente. Entonces yo les animo a que hagan 3 cosas. Primeramente, que oren por ellos. Necesitan nuestras oraciones como iglesia, que oremos por las personas con las cuales ellos van a tener interacción, que pueden ellos predicar el evangelio en la India y que el Espíritu obre por medio de su disposición en predicar la palabra de Dios. Pero también quiero pedirles que los conozcan. Por ahí pudieron conocerlos en la noche de misiones que tuvimos, que presentó Ernesto. Pero también ellos van a ir, digamos, visitando los grupos Crecer, o por ahí tomen un momento de ir a conocerlos, ¿no?, personalmente. Y también como iglesia hemos decidido, como el cuerpo de ancianos, hemos decidido de tomarlos como proyecto personal de nuestra iglesia, ¿no? De tomarlos a ellos como misioneros nuestros. Son ya nuestros. Entonces eso requiere un compromiso nuestro. No solamente de palabras, sino que de oración, también de ofrendar para que podamos realmente apoyarlos financieramente como hace falta, ¿no? Ellos necesitan. Ellos también van a estar visitando muchas iglesias que nosotros por ahí conocemos, una iglesia en Tucumán, otra en Rosario, en distintos lugares. Oremos que el Señor utiliza su iglesia en distintos lugares para levantar todos los recursos que ellos necesitan, porque ellos están dispuestos a ir a Varanasi, yo no. Pero sí yo puedo tomar una parte en mandarlos. ¿Cómo van a predicar si alguien no los mande? Entonces tomemos como un compromiso como iglesia de hacer eso, ¿sí? Bueno, vamos a terminar cantando al Señor.